Hola, Dios les bendiga en gran manera. Espero que se encuentren muy bien, que la paz y gracia de Dios sea con todos ustedes. Les habla José Fernando, miembro de la Iglesia de Cristo que se reúne en Barranca Bermeja. Voy a compartir una enseñanza que tiene por título Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Esto está basado en Primera de Corintios capítulo 6, versículos 19 al 20. Dice así Primera de Corintios capítulo 6, versículos 19 al 20. Dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando nacimos de nuevo por medio del agua y del espíritu, esto es Juan, basado en Juan 3:5, nuestra vida, nuestro cuerpo, llega a ser templo del Espíritu Santo. Esto está basado en 1 Corintios 6:19, que dice así: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Es decir, es consagrada nuestra vida a nuestro Señor. Es importante resaltar que para gobernar nuestro cuerpo y consagrarlo al Señor, el cristiano debe ser lleno del Espíritu Santo. Y esto está basado en Efesios 5:18, que dice: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disilusión, antes bien, sé lleno del Espíritu Santo. Cuando es lleno del Espíritu Santo, es cuando usted se deja guiar por lo que enseña la palabra de Dios. Es decir, usted la pone en práctica. De esa forma somos llenos del Espíritu Santo, por la enseñanza de su palabra. Allí encontramos la voluntad de Dios. Allí encontramos lo que Dios nos dice, lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces, porque su vida es conducida por la palabra de nuestro Señor, la palabra ayuda entonces, mis amados hermanos, hermanas, a gobernar nuestro cuerpo. Vamos a leer Colosenses 3:16, que dice lo siguiente: La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñaos y exhortaos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hay que recordar que la palabra de Dios, cuando habla de corazón, es nuestra mente. Entonces, esto es importante tenerlo presente. La forma que el Espíritu Santo guíe nuestra vida y seamos llenos del Espíritu Santo es por medio de la palabra de Dios. Entonces, la fuerza espiritual que instruye al cristiano para vencer al maligno viene de la palabra de Dios, puesta, oígase bien, por obra en nuestra vida. ¿Por qué lo digo? Porque usted puede saber mucho de la palabra de Dios, puede conocer todos los libros, capítulos, versículos, pero si usted no pone en práctica lo que sabe, pues no se está haciendo nada y se está autoengañando a uno mismo. Dice Salmo 119:11: En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cada vez que somos tentados, debemos recordar que nuestro cuerpo no solamente es templo del Espíritu Santo, sino también de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 3:17 lo enseña. Y de Dios, 2 Corintios 6:16. Y tiene que usarlo
según los mandamientos de su dueño. ¿Quién es el Señor? Entonces aquí es donde yo hago la pregunta. ¿Respetamos el cuerpo del Señor? Normalmente se piensa como es mi cuerpo, hago con él lo que quiera. Pues no, es de nuestro Señor. El cuerpo del cristiano pertenece a nuestro Señor Jesucristo. El cristiano dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Cuando el cristiano resalta que Cristo vive en él, es porque está actuando conforme a su voluntad. Al leer 1 Corintios, mis amados hermanos, capítulo 6, versículos 15, 16 y 19, 3 veces en este texto, Pablo preguntó a los corintios, ¿no sabéis? En su vida pasada, los hermanos en Corinto habían sido inmorales. Ellos estaban ignorando que como muertos al pecado y hechos nuevas personas, los cristianos pertenecen ahora a nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo les estaba exhortando a no regresar a su antigua vida. No debían usar sus cuerpos para la inmoralidad, la inmundicia, sino para Cristo. La cultura actual es muy diferente a la de Corinto, pero no debemos ignorar que es similar en muchas maneras. En nuestra cultura, por ejemplo, hoy normalmente a lo malo le llaman bueno, la fornicación, el adulterio, la vestimenta con falta de pudor y la pornografía es algo que se acepta normalmente. Y como cristianos debemos huir de todo lo que esté contrario a la voluntad de Dios. Hablando ahorita sobre la fornicación, el adulterio, la pornografía, viene a mi mente recordar la historia de José en Génesis 39:12, que él huyó. Pero si no pueden dominar sus deseos sexuales, es mejor que se casen. Como dice el dicho, vale más casarse que quemarse. Esto está en 1 Corintios 7:9, palabra de Dios. Recordar que como cristianos no jugamos con fuego, porque resultamos quemados. Esto lo enseña Romanos 13:14. Entonces, estar vestidos de Cristo es vivir la vida que Él manda, ser obedientes al Evangelio en cuanto a enseñanza y conducta que Cristo requiere. Es muy importante entonces resaltar que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6:19, y recordar siempre que nuestro cuerpo no nos pertenece, sino que fuimos comprados por precio, 1 Corintios 6:20. Entonces dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Y el cristiano debe usar su cuerpo solamente para glorificar a Dios. Vivir conforme a la vida que su dueño ha revelado en las Sagradas Escrituras. Romanos 12:1 y 2. Dice así, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, el apóstol Pablo está rogando, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Al ser transformados por medio de la renovación, ya no vivimos según las costumbres de este mundo,
pues somos luz en la oscuridad, nosotros debemos marcar la diferencia. Y la única manera de cambiar el entendimiento es dejar de pensar como los hombres y pensar como está revelado en las Sagradas Escrituras. Todo aquel que nace del agua y del Espíritu produce frutos. Entonces hay que mostrar verdaderos frutos de arrepentimiento, es decir, ya cambié mi antigua vida, ahora soy una nueva persona. Si antes decía groserías, ya hoy no las digo. Si antes era peleón, ya no peleo. Si antes era orgulloso, ya soy humilde. Un cambio de vida. Entonces esto es importante resaltarlo. Cuando nos habla también de frutos del Espíritu, entonces ahí encontramos la santificación, la fe, la paciencia, templanza, mansedumbre, paciencia, amor, etc. Sus ojos están puestos en Jesucristo. Y es algo diario que se debe practicar. Entonces, para glorificar a Dios en nuestro cuerpo, es necesario vivir conforme a su enseñanza. Al vivir conforme a su enseñanza, produce frutos y hacemos lo que agrada a Dios. Y rechazamos lo que no va conforme a la voluntad de Dios. Por ejemplo, trabaja en lo que es honesto, ya no roba, no es estafador, Efesios 4, 17 al 30 lo enseña, es sexualmente puro, no adultera, no fornica, no es homosexual, repudia la pornografía, 1 Corintios 6, versículos 9 al 12, es sobrio, prudente y ya no se embriaga, Gálatas 5, 19 al 25. Entonces aquí cuidado si pensamos y actuamos como los hombres. Ahí nuevamente resalto, nos engañamos nosotros mismos. Se vive según la carne y no se puede agradar a Dios. 1 Juan 2:15. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Conclusión. Dejemos todo aquello que no permite glorificar a Dios en nuestro cuerpo, es decir, nuestra vida. Siempre recordar que nuestro cuerpo no nos pertenece, que ahora no es nuestra voluntad, sino la de Dios. Seamos la diferencia entre quienes nos rodeamos, que digamos honestamente, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Vivamos según las enseñanzas y practiquemos la conducta que Dios requiere. Este era el mensaje que les quería compartir el día de hoy. Espero que sea de gran edificación y que Dios les bendiga en gran manera. Muchas gracias.